Bueno, le vamos a dar lugar a Natalia, a la presentación de Natalia. Natalia es doctora en Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, becaria postdoctoral también por la Universidad de La Plata y colaboradora de la Cátedra de Introducción a la Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Se formó como licenciada en Biología con orientación en Botánica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata. Ingresó en el proyecto arqueológico Yocavil en el año 2012 con el objetivo de analizar los restos arqueobotánicos que habían sido recuperados por el equipo en sucesivas campañas en distintos sitios del Valle de Yocavil. Eso permitió que realizara su doctorado analizando las posibles interacciones entre las personas y las plantas, más específicamente las tendencias temporales de producción y consumo de vegetales, enfocando su investigación en frutos y semillas. En la actualidad continúa con este tema de investigación, ampliando el rango temporal hasta la actualidad, y en su presentación nos hablará sobre la información e importancia de los restos arqueológicos de frutos y semillas, y cómo la comunidad desempeña un rol muy importante en este tipo de estudios. Así que bueno, Nati, bienvenida, y todo tuyo el espacio. Bueno, buenas tardes, gracias a todos los que se conectaron hoy para escuchar la charla. En esta charla vamos a ver los restos vegetales que se recuperaron en varios sitios arqueológicos del valle, y también la importancia del trabajo en conjunto con la comunidad. Primero que nada quería como definir a lo que yo me dedico, que es la arqueoetnobotánica, y para eso decidí dividir esta palabra, por ahí que tiene como muchos términos, para después poder definir qué es lo que se hace en la arqueoetnobotánica. Bueno, el término arqueo viene de la arqueología, etno hace referencia a las personas, y la botánica, bueno, hace referencia a las plantas. Y en su conjunto se define como que la arqueoetnobotánica estudia la relación que tuvieron las plantas y las personas en el pasado, ¿no? Nosotros en los sitios arqueológicos lo que encontramos son restos vegetales de plantas que al estar en lugares que fueron ocupados en el pasado por personas, no podemos suponer que esas plantas o esos restos llegaron a estos lugares o estos espacios que fueron habitados por el simple hecho del aire o el viento o el agua y que ahí se acumularon, ¿no? Nosotros desde el punto de partida consideramos que estas plantas estuvieron en relación con las personas, y por eso es que llegan a estos lugares. Un poco como dijo Alina, por ahí en la presentación, es que aclaró que no es que yo trabajo con todas las plantas, sino que yo me focalicé en semillas y frutos, ¿sí? Hay otros arqueólogos o biólogos que trabajan con leños, otros que trabajan con microrestos, que son estas adherencias que contaba Vale un poco, que quedan en cerámicas o en restos líticos, como morteros. Yo en esta presentación voy a mostrar lo que hago, que es trabajar con frutos y semillas. Bueno, pero como toda investigación, tenemos que recuperar primero todos los restos, que también Valeria mencionó un poco, y bueno, nosotros recuperamos restos carbonizados, porque hay algo que tiene el valle, que es un clima que no permite la conservación de restos secos a lo largo del tiempo. Entonces, para asegurarnos que están asociados a la ocupación, es que recuperamos los restos carbonizados. Y además, otro detalle es que los restos carbonizados se pueden fechar, ¿no? Bueno, una de las maneras de recuperarlo es durante la excavación. Muchas veces encontramos manchas como carbonosas o pequeños carbones dispersos en la excavación. Esos son delicadamente tomados
protegidos con un papel de aluminio y luego llevados para su análisis. También otra manera de recuperarlos es que parte del sedimento de excavación es zarandeado, o sea, es pasado por una malla que tiene pequeños agujeritos, y en esa zaranda podemos recuperar desde fragmentos cerámicos, líticos y también carbones, que también son delicadamente retirados. Y después otra manera de obtener los restos vegetales es por medio de flotación. La flotación lo que nos permite es recuperar lo que en zaranda no podemos recuperar por el pequeño tamaño que por ahí por la malla de la zaranda se pierden. Entonces lo que hacemos es, en un recipiente con agua, no sé si se ve la flecha, en un recipiente con agua, lo que hacemos es volcamos el sedimento y todo lo que es vegetal flota, y lo que es no vegetal no flota. Entonces, acá en el costado lo que vemos es que todo lo que flota lo recolectamos en una tela, que luego la ponemos a secar, y todo lo que vemos acá abajo es todo lo que no flota, que pueden ser desde restos líticos, fragmentos de cerámica, hasta también rocas del mismo cerro, ¿no? También lo que hacemos en el campo es recolectar plantas del lugar, primero y principales para conocer las plantas que hay en el lugar, pero también para después que nos sirvan de material para compararlo, ¿no? Entonces podemos recolectar desde flores, plantitas, arbustitos enteros, frutos, semillas, y luego llegado al laboratorio lo que hacemos es poner las plantas que hayamos recolectado en papeles, sobre papeles, y eso nos permite secar estas plantas y conservarlas para luego usarlas para comparar. Bueno, después también estos restos vegetales hay que identificarlos, o sea, hay que darles un nombre, ¿no? Esto lo podemos realizar a través de la bibliografía, pero también tenemos herbarios realizados por otras personas, como por ejemplo tenemos el herbario bastante completo de Nelia Cabrera, que lo realizó entre los años 1990 y 1991, y también muchas veces, después vamos a ver un ejemplo particular, las consultas que hacemos a las personas del valle nos ayudan a darle nombre a estos restos. Yo acá puse a modo de ejemplo una charla con Olga Valderrama. Ella nos invitó a su casa y nos mostró y nos enseñó las plantas que tiene. Bueno, ahora un poco, ahí conté los pasos que seguimos para llegar a conocer estos restos, y ahora quiero que ustedes conozcan los restos de frutos y semillas que recuperamos en varios sitios arqueológicos en el valle. Bueno, el primero que siempre por ahí aparece en el registro arqueológico son los maíces. Lo que generalmente recuperamos son fragmentos de marlo, que sería el lugar donde se insertan los granos de maíz. Estos serían los orificios donde se insertan los granos de maíz. Después también recuperamos maíces. También otro resto que también aparece mucho son los algarrobos. Se recuperan semillas y también se recuperan estas cascaritas que encierran a las semillas. No es común encontrar, o no hemos encontrado hasta el momento, vainas o esto lo que son legumbres o chauchas que se le dicen, completas. Siempre encontramos estos fragmentos. Bueno, también encontramos semillas de cardón. Esto es muy importante porque las semillas de cardón solo las recuperamos por flotación, porque no sé si verán que el pequeño tamaño lo que hace es que las perdamos por la malla de zaranda. Entonces por flotación nos aseguramos de que estas semillas las recuperamos. Después también hemos encontrado semillas de chañar, semillas de penca,
semillas de algarrobo de Churqui. Este me interesaría un montón que lo recordemos, porque es una planta muy importante, que lo vamos a retomar más adelante, pero bueno, fue muy importante para darle el nombre, cómo se trabajó con esto, y también después el tema de la utilización de esta planta. Bueno, después también encontramos quinoa, estos granos también los recuperamos por medio de flotación, porque por la zaranda no los hemos recuperado. Y después también encontramos estos granitos que les denominamos pariente de la quinoa, porque pertenece a la gran familia de donde están las quinoas, pero no es un cultivo, no es una quinoa propiamente dicha. Puede crecer dentro de los campos de cultivo de la quinoa, pero también puede crecer por fuera de los campos de cultivo. También es muy importante porque hemos encontrado en su análisis algo muy llamativo, que ahora lo vamos a retomar. Bueno, también como mencionó Valeria, se ha encontrado el trigo y se ha encontrado cebada. Algo muy importante a destacar, que también mencionó Valeria, es el tema de la continuidad, ¿no? Lo que vemos es que restos arqueológicos vegetales también son plantas que encontramos en la actualidad en el valle. Y como mencioné un poco, esta disciplina, la arqueoetnobotánica, que estudia la relación entre las plantas y las personas, esa relación la estudiamos a partir del uso, ¿no?, que se pueden dar a estas plantas. Entonces, un poco, viendo que la presencia de estas plantas continúa hasta la actualidad, también un poco la explicación de la aparición de estas plantas se puede dar a partir del uso actual. Podemos explicar o podemos entender un poco el uso que tuvo en el pasado, o por ahí darle posibles explicaciones de esa presencia en los sitios. A modo de ejemplo, traje un sitio, el análisis que hicimos en uno de los sitios. Me pareció interesante hablar de Soria 2, sobre todo porque Soria fue presentada la semana pasada por Romina Espano y Jennifer Baigorria. Entonces, ya tenemos como toda la información de la semana pasada. No sé si recuerdan que las chicas mencionaron que esta casa estaba conformada por un patio y por un recinto habitacional. Nosotros, en cuanto a los restos botánicos o vegetales que hemos encontrado, vemos que, bueno, que hay cardón, chañar, quinoa, maíz, penca, algarrobo. Lo llamativo fue que entre estos dos espacios, lo que observamos fue que en el patio, en este lugar, hay más cantidad de variedad de plantas que en el recinto habitacional, ¿no? Pero también hay plantas que están solamente en la habitación, en el recinto habitacional, como son las pencas, las semillas de penca, y en el patio encontramos semillas de algunas legumbres que no están en la habitación, estos granos de plantas parientes de la quinoa, que tampoco están en la habitación, y también encontramos restos de algarrobo que no están en la habitación. Entonces, un poco lo que tenemos es que muchas veces, o por lo menos en este caso particular, no generalizando para todos, porque todo hay que analizarlo en particular cada uno de los sitios, en este caso, en este sitio, la información que nos brindaron estos restos es que marcaron una diferencia en cuanto a variedad entre un espacio y otro, entre la cantidad de variedad de plantas que tenemos. Pero no nos quedamos ahí. Empezamos a analizar, por ejemplo, específicamente el maíz. Entonces, cuando vemos los tipos de restos de maíz, vemos que en el patio solo encontramos marlos. Esto fue llamativo. Y después, en el recinto habitacional, encontramos solamente granos y no encontramos marlos.
y quisimos ir un poquito más allá. Entonces, cuando analizamos los granos de maíz, observamos que eran redondos y pequeños, pero además estaban pelados. Internamente pudimos ver que eran de tipo duro, o sea, tipo pisingallo, tipo los reventones, y también internamente lo que había marcas era de que no estaban hervidos completamente. Hay información que hemos obtenido de que muchas veces se les da un pequeño hervor a los granos de maíz con lejía o con ceniza, y eso es con el fin de pelarlos, de sacarle la cubierta esta que tienen. Y de esta manera, el maíz pelado lo pueden almacenar por más tiempo. Esa es una posible hipótesis, ¿no? Estos granos encontrados en la habitación, que están pelados y que tienen esta marca de semihervido, quizás estaban siendo almacenados en este espacio. Entonces, un poco de la información que nos brindó el maíz es que dentro de una misma planta el tipo de resto también nos está marcando determinados espacios. Tenemos marlos en el patio y granos en la habitación. Y hay algo que también me interesaría un poco comentar, es que la ausencia de determinados restos no solo puede deberse a la conservación, sino que también puede deberse a la elaboración al cual hayan estado sometidos. Por ejemplo, pensando en este caso que, como mencionaron la semana pasada las chicas, en el patio encontramos un mortero, y la ausencia de granos en este espacio que es el patio, quizás acá no es que no haya habido granos o que no hayan elaborado algo con los granos, sino que los granos quizás fueron molidos y de esta manera no quedaron restos, fueron molidos para hacer harina, pienso, y quizás el resto no se desintegró completamente en la molienda. Entonces, eso me parece que siempre hay que tenerlo en cuenta, no siempre la conservación, sino también a qué fueron sometidos para hacerlos comestibles, quizás. Bueno, después también no nos quedamos solamente con la presencia o ausencia de algarrobos, sino que analizamos los algarrobos. Recuerden que en la primera diapositiva dijimos que los algarrobos solo se encontraron en el patio, y encontramos algarrobos blancos y algarrobos negros. Esta diferenciación entre negro y blanco la pudimos realizar gracias a la información que nos brindó en una charla que tuvimos con el señor Eugenio Navarro, y cuando los analizamos internamente a los algarrobos blancos, lo que vimos era que tenían evidencias como de remojo y calor. El remojo se evidenciaba porque habían determinados lugares donde habían como pliegues, ¿no? Como medio arrugadito, pero con pliegues para arriba. Y el calor se veían como grandes burbujas, ¿no? Y cuando analizamos al algarrobo negro, lo que vimos era que tenía evidencias de molienda, ¿no? Como, no sé si se ven acá, como unas rayitas, ¿sí? Entonces, un poco lo que nos está marcando primero este tipo de restos es que también pueden indicarnos los espacios, cómo se utilizaron los espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el patio lo que tenemos es una evidencia de elaboración de comida, ¿sí? Porque tenemos restos que tienen estas marcas, y además también tenemos objetos, como por ejemplo las cerámicas que mencionaron la semana pasada las chicas, con evidencia de que estuvieron expuestas al fuego. Bueno, después, en cuanto a la quinoa y sus parientes, estos parientes que aparecieron, lo que observamos es que en la habitación solamente aparecen quinoas. Mientras que en el patio aparecen quinoas, pero también aparecen los parientes de las quinoas, ¿no? Cuando analizamos internamente a las quinoas, lo que pudimos ver es que no tenían cubierta. Pero además tenían algo característico, ¿no? Que estaban deshidratadas. Esto nos dimos cuenta, sobre todo por la bibliografía de gente que se especializa en quinoas, que la deshidratación se
se evidenciaba porque estaban como arrugadas, como si estuviera chucharrado, porque como no tenían, como que se les fue todo el agua, como que estaban así arrugaditas. Eso es algo muy característico porque lo que menciona la bibliografía es que por ahí este deshidratado sea producto de un largo tiempo de almacenamiento de estos granos, ¿no? Algo llamativo también que observamos es que tanto la quinoa como los parientes también tenían ausencia de cubierta. Y acá lo que les traje es un material no arqueológico para comparar. La cubierta es esto blanquito que observan acá, que tiene como orificios. Esta cubierta es la que tiene este producto tóxico que la semana pasada un poco lo mencionó Romina, que es que hace que la quinoa no sea comestible. El tema es que esta cubierta no se sale porque el grano se haya carbonizado, sino que se lo debe someter a un remojo y a una fricción para poder sacarle esta cubierta. Y lo llamativo es que esto es lo que hace que sea comestible la quinoa. Acá lo llamativo es que estos parientes que no son cultivos tampoco tenían esta cubierta. Entonces, una de las preguntas que tenemos, que aún no la pudimos contestar, es que si estos granitos también estaban siendo consumidos, además de la quinoa. Entonces, un poco como para diferenciar, es que también los restos nos pueden estar indicando los espacios donde se almacenaban granos, sobre todo hablando de los granos de maíz y ahora con los granos de quinoa. Un poco a modo de resumen de lo que vimos es que a partir de las evidencias arqueológicas que mencionaron la semana pasada las chicas, como la presencia de morteros, la presencia de cerámicas con marcas de exposición al fuego, también con lo que se habló del lítico. Lo que vemos es que en el patio hay evidencias de elaboración de harinas, sobre todo de algarrobo, con estos restos de algarrobo negro, con marcas de evidencia de molienda. También tenemos evidencias de estos algarrobos blancos que tenían evidencias de remojo y calor, que también hay cerámicas, como dijimos recién, con evidencia de exposición al fuego. También tenemos que puede ser que haya sido el lugar donde se hayan quitado las cubiertas de los granos, tanto de la quinoa como del maíz. Y lo que observamos es que en la habitación, como mencionamos hace un ratito, hay evidencias de que se hayan almacenado granos de maíz y de quinoa. Esto es un poco a modo de resumen de lo que vimos en Soria, que es uno de los sitios que pudimos estudiar en profundidad. Y ahora quería comentarles un poco el tema del Colorado, el caso 2 que presentó Valeria en la charla previa. Este sitio está siendo en la actualidad analizado, pero de manera parcial podemos presentar que se encontró maíz, algarrobo, poroto, algarrobo de churqui, chañar, trigo y cebada. A mí me parecía interesante hablar de este sitio, sobre todo porque, ¿se acuerdan que hace un ratito les dije que para mí el algarrobo de churqui había sido como muy importante? Primero, poco contando la historia, a nosotros en la zaranda nos aparecían estas semillas carbonizadas que no sabíamos qué eran porque hasta ese momento no habían salido en otros sitios del valle, y cuando regreso en el laboratorio me pongo a investigar y no estaba mencionada en el registro arqueológico de otros sitios de la región del noroeste, no mencionaban, no tenía material con qué compararlo. Y en la campaña posterior, en la otra campaña que vamos, les consultamos a los chicos que estaban ayudándonos en Zaranda
si nos podían decir si sabían de qué semilla estábamos viendo, y uno de los chicos, Rodrigo Chailes, nos dice que él pensaba que era el garrobo de Churqui. Entonces le pedimos si nos podía mostrar la planta y además si nos podía traer un fruto. Él nos trae estos frutitos y nosotros lo que hicimos fue separarlos a estas bolitas que serían como las semillas, son las semillas, y las envolvimos en papel aluminio y las pusimos en el fuego para carbonizarlas. Y después, en el laboratorio lo que hicimos fue comparar el material arqueológico con estas semillas que nos había traído Rodrigo. Y pudimos confirmar que era lo que decía Rodrigo, que se trataba del algarrobo de Churqui. Pero además, hay otro dato acá. Cuando empiezo a revisar la información, si había información con respecto a el uso que se le da o se le podía dar al algarrobo de Churqui, no encontraba información, no encontraba información de uso. Y de nuevo, el señor, en una charla que tuvimos con Eugenio Navarro, él nos contó que antiguamente lo que hacían era tostar estas chauchitas, estas vainitas o estas legumbres, y después hacían café con esta planta. Entonces por eso para mí es tan importante, porque acá trabajó desde el momento cero, se trabajó con la comunidad, desde la recuperación en Saranda, hasta nombrar a la planta, hasta darle el uso a la planta. Y otra cosa también particular que nos pasó, y esta es la última diapositiva, así ya vamos cerrando, fue con el trigo con la cebada, un poco ya lo mencionó Valeria, es que uno de los chicos, Jonathan, nos ayudó a ponerle nombre a estas plantas, a estos granos, pero además, nosotros hasta el momento en que apareció esto, como dijo Valeria recién, no sabíamos que había ocupación post-hispánica, ¿no? Entonces, el hallazgo de estos granos de trigo y cebada nos permitió ya conocer una cronología que no sabíamos que estaba, porque no teníamos otras evidencias arqueológicas que nos estuvieran refiriendo sobre esa época. Así que bueno, estos son dos casos de este sitio tan maravilloso que nos está dando muy buena información. Bueno, y no quería dejar de agradecer a toda la gente que me formó desde la arqueología hasta desde mi equipo acá de botánica en La Plata. Bueno, toda la gente de la gestión, especialmente también a Nacho Cáceres, que siempre nos abre las puertas de su casa, a Claudio Ibáñez y a toda su familia, que también siempre está bien predispuesta y siempre estamos en contacto. Bueno, al señor Eugenio Navarro, que con sus charlas sobre las plantas me dio todo su conocimiento sobre las plantas y que fue muy útil para mis trabajos. Bueno, a los chicos que nos ayudaron en la Saranda también, a toda la gente que siempre cuando vamos al valle me ayuda con el tema de la flotación, que es bastante trabajo, a Olga Valderrama también, que nos brindó también mucha información sobre las plantas que ella tiene, y tanto a Romina como a Valeria y como a Jennifer, que me prestaron las imágenes para la presentación. Gracias, no sé cómo salir de... Ahí ya saliste. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Aprendimos mucho. Ya sé que yo el tema mucho no sé, así que estuvo genial. Fue muy rápido, me parece. No, estuvo bien. Estuvo bien el tiempo, el ritmo. No sé, Catri, si tenés comentarios ahí en Facebook. ¿Hay una pregunta? Y tenemos algunos saludos de Rafael Ramos, que dice que fue una muy buena presentación, Nati, felicitaciones.
Bueno, También gracias. lo mismo dice Josefa Novas, qué buenas las explicaciones. Y Gaby Musauach te pregunta si las cariopsis peladas, ¿de qué raza son de maíz? Nosotros lo que encontramos es que son bien chiquititos y voy a hablarle a Gaby porque Gaby sabe, pero es de tipo duro, tipo reventón, es vitrio. El otro día Romina lo mencionó, que eran vitrio. O sea, podrían ser como una raza pisingallo, una raza... No es muy fácil de identificarlas a esas razas. ¿Cómo? Digo, si no es muy fácil de identificarlas a estas razas. No, sí, por eso pueden ser pisingallo o rosita, tipo esas razas. Son todas maíz, son todas maíz, pero la variedad puede ser pisincho, pisingallo, de estos que son reventones. Bueno, Cecilia Raíces Montero también te dice, excelente presentación, Nati, súper clara. Sí, ella siempre Sí. está. Si tiene que flotar, flota, si tiene que zarandear, zarandea. Muy buena compañera de laburo. También Mavi Villa dice que es excelente que sea posible hablar de cronologías a través de las plantas que se han encontrado. Sí, sí, eso fue... Ah, porque otra cosa que no mencionamos por ahí con Valeria, por el afán de hablar del trigo y la cebada, es que en realidad fue el primer, capaz que siempre como que sacamos el primer, pero en verdad el otro lugar donde se encontró, el otro sitio donde se encontró trigo y cebada fue en el Xincal, pero se encontró en un contexto ceremonial. Acá es el primer hallazgo en un contexto habitacional, ¿no? Eso es importante remarcar. Y que aparte, como dijo Vale, que tiene una cronología muy temprana para lo colonial. ¿Puedo aportar una cosa a esa respuesta? Sí, Porque sí. con Nati hicimos un trabajo que quedó en un póster, Ah, sí. donde usábamos estas semillas que son indicadores temporales, es prácticamente como encontrar una moneda con una fecha. Estas semillas empiezan a aparecer en un decapado específico que tiene que ver con esta ocupación de época colonial temprana, pero continúan en toda la secuencia hacia abajo, o sea, seguimos excavando y siguen apareciendo, inclusive hasta el sedimento estéril. ¿Eso qué quiere decir? Que hay procesos de formación del sitio que hacen que los materiales migren desde arriba hacia abajo y que aparezcan de manera intrusiva estas semillas que tienen un valor cronológico tan evidente, van apareciendo en depósitos que son más antiguos. Entonces nos funcionó como una alerta espectacular de que estaban operando procesos de formación de sitio que estaban alterando de alguna manera la disposición del sedimento. Si bien nosotros pudimos distinguir perfectamente los distintos pisos, los distintos niveles, las raíces, las cuevas de roedores, fueron arrastrando ese material hacia abajo. Y como ese material es un indicador cronológico espectacular, nos sirve para justamente detectar esos problemas de formación. Sí, un poco en el perfil que estaba en la última diapo se veían todas estas cosas de las raíces, los roedores, todo eso. Buenísimo. Bueno, Volviendo a este tema de las variedades o las razas de maíz, están surgiendo preguntas ahí sobre el maíz capia. sí, Por eso ejemplo, es lo que te iba a decir. Gonzalo Ferrante dice que es una de las variedades de maíz más cultivadas actualmente en el valle. Sí. Capia. Tal vez habría que Sí. explicarle un poco a los que no conocen. Sí, un poco lo que quería mencionar es que hay un trabajo que es de Leticia Rafaele, que ella trabajó con los maíces de Rincón Chico 15, y ella encontró, perdón que me estoy acomodando, ella encontró 8 variedades de maíces y tienen como correspondencia con las variedades actuales y encontró capia ella.
A nosotros nos falta igualmente, Soria fue un sitio, pero por ejemplo nosotros en Las Mojarras también encontramos más variedades de maíz, en Rincón Chico 15 también encontró Leti más variedades de maíz, en el Colorado también hay otras variedades de maíz. O sea, acá presenté como un único caso porque era como el más sencillo por ahí para tratarlo ahora. Pero sí, hay evidencias de variedad de capia. Bien, tenemos acá también varios comentarios en el Zoom. Nurit dice, excelente tu charla y tu trabajo, Nati. ¿Qué opinas acerca de la ausencia de poroto en Soria, o sea, en el primer milenio, y su presencia en sitios del Tardío? La verdad que no, a mí no me gustaría cerrar lo del tema de la ausencia, porque es un único sitio todavía que nos falta todavía, como yo no cerraría en la ausencia. Me parece que hay muchos temas de conservación, como hablamos con Vale, con el tema este del movimiento, también hay muchos problemas de conservación, y también se destruyen los restos. Yo no sé, a mí me gustaría como esperar, antes de decir ausencia, me gustaría por ahí esperar a analizar otros sitios tempranos del valle, como para hablar de ausencia en el temprano. Yo digo siempre que en Soria no encontramos, pero en Soria no encontramos. Después, bueno, nada, por ahí Claro, como para hacer una teoría de la ausencia de porotos en el temprano, me parece que nos faltan trabajar todavía. habría que ampliar la muestra. Estudiar otro sitio. Jenny dice, buenísima Natalia, súper clara. Irene Lantos, excelente Natalia, muchas gracias. Romina, felicitaciones Nati. Gracias a vos por tomarte al equipo y facilitarnos tanta información. Ay, gracias, Trabajo Romina. interdisciplinario que es muy importante también. La amiga. Está bien. El profe Quiroga dice, excelente y completo. A Natalia quería consultarle sobre el aporte en la dieta de los sitios, si puede ampliarnos un poquito más. Quería consultar sobre el aporte. Sobre el aporte en la dieta de los sitios, si puede ampliarnos un poquito más. Yo, no sé, sobre la dieta como que no... Sí, lo que por ahí hay, no sé si hacer el tema de la... Yo lo que trato de ver es en sí el uso que tenían estas plantas, o sea, tratar de explicar a partir del presente el posible uso que pudieron tener esas plantas y analizarlas por ahí internamente, a ver si tuvieron algún tipo de elaboración. Pero en sí como dieta, como que por ahí puedo hablar del maíz incorporado en la dieta, la quinoa, sí, que es algo muy importante, porque la quinoa en la dieta actual del valle no está como muy presente, recién en los últimos años se ha incorporado la quinoa como producto, pero no sé si está tan incorporada en la dieta actual. Después, bueno, el algarrobo también, ¿qué más? Que continúa en la actualidad, eso me parece como muy importante, que por ahí la semana pasada también lo hablábamos siempre estamos hablando con todos acá, pero como que me parece muy importante el tema de la pregunta de qué pasó con la quinoa, que aparece en el registro tan importante arqueológico, hasta incluso aparecen estos parientes de la quinoa, como que también la estaban consumiendo, o por lo menos la estaban haciendo apta para el consumo, y a lo largo del tiempo, eso lo que se ve es que no está como incorporada, ¿no? Y que recién en los últimos años, quizás más ligado a lo gourmet, se empieza como a incorporar. No sé si contesté un poco eso. Tenemos un mensaje de Gabriela Edith, dice, hola, muy interesante las exposiciones. Soy maestra a cargo de la dirección de escuela número 87 de San José, Banda Oeste, y esto que se expone es lo que acrecienta a la defensa de la identidad cultural regional.
Esteban Villalba dice, felicitaciones Nati, excelente presentación. Bueno, también nos pregunta qué nos puedes contar del maíz capia. Sí, o sea, como hallazgo, o sea, con lo que tenemos trabajado hasta ahora, aparecería en el tardío, pero por eso tampoco quiero ser como el poroto de decir que no estaba. Yo, por eso, mi teoría de este tema, por eso cuando me detuve en el tema del maíz, que dije la ausencia de determinados restos, primero de todo se debe a la conservación, pero también se debe a la elaboración que estuvieron sujetos. Por ahí, como justo mencioné, el grano de maíz harinoso, como es el capia, por ahí fue destruido completamente para hacer harina. Entonces, como que es algo que no tenemos por ahí. Por ahí habría que hacer estudios de microrestos, a ver si dentro de estas cerámicas se encuentra algún tipo de evidencias de estos maíces que son más harinosos. Ahí Romina Espano nos dice que en otros sitios tempranos sí apareció poroto, en la falda occidental de la Cuntija. Claro. No trabajados por nosotros. Bueno, Nurit te da las gracias por la charla, Verónica Williams también. Maggie Carranza pregunta, restos de animales comestibles. Eso lo bueno, vamos a tratar más adelante. Sí, acá bueno, vamos a tener una charla específica sobre eso que la va a dar Carlos Velotti dentro de 2 semanas, si recuerdo bien, que va a ser específicamente sobre el tema de los animales encontrados en los sitios arqueológicos de Chocaví. ¿Vale? ¿Querías decir algo? Que en el caso de los sitios que yo presenté están pendientes de análisis. Hubo recuperación, pudimos identificar en el proceso de excavación que había restos de camélidos, pero falta la mirada de un experto que pueda hacer todo el análisis de los restos. Todavía. Maggie Carranza pregunta, ¿algunos frutales de la zona? Lo que serían restos de frutales de la zona. ¿Cómo? Pregunta si hay restos frutales de la zona. Restos frutales de la zona. Sí, como de árboles frutales de la zona. Como no sé a qué porque todos son restos frutales de la zona. Le pedimos a Maggie que nos especifique su pregunta, si no por favor. Frutos, te refiere a frutos en particular. Sí, claro, sí. ¿qué frutos en particular? Sí. Bueno, yo quiero decir que podrías, sí. Perdón, pero podrías, Nati, explicar un poquito más este tema de que las semillas, de los hallazgos que vos ya mostraste, en realidad muchos de esos pertenecen a frutos, como lo del carbón. Sí, todos, o sea, por ejemplo, cuando mostraba el algarrobo, la vainita del algarrobo, ese es el fruto. Y lo que recuperamos nosotros en el sitio, que dije, esa vaina no la recuperamos, que es el fruto, lo que recuperamos en realidad son las semillas. Después, por ejemplo, de las cactáceas encontramos las semillas, pero en realidad el fruto es todo lo carnosito que está alrededor de esas semillitas. ¿Qué más? El chañar también. Tenemos el chañar que es como una bolita naranja, como un frutito naranja, y adentro está como un carocito, y adentro del carozo está la semillita. ¿Qué más? Se han encontrado fruta ahí de la zona, manzanas, duranos, no sé qué onda esa zona. Lo que pasa es que las manzanas, a ver, estas frutas o sea, las manzanas, los duraznos, aparecen también, son poshispánicas, no son prehispánicas. Hasta ahora no se han encontrado, sí, en otros sitios arqueológicos se han encontrado restos de durazno, pero en la actualidad, o de uvas, por ejemplo, también se han encontrado. Hasta la actualidad no hemos encontrado en estos sitios
más que trigo y cebada. ¿Puedo agregar una cosita? Sí. En el cierre de mi charla yo les comenté que había restos de unas fincas abandonadas, que eran del siglo XIX, siglo XX, que actualmente son casas que están derrumbándose, están sin techo y demás. Anexo a esas casas, muy cerquita, está el área donde la gente tiraba su basura. Son los basurales de esas casas del siglo XIX y siglo XX. En esos basurales encontramos, si bien no lo investigamos, no hicimos una excavación arqueológica, caminando vimos carozos de durazno, por ejemplo. O sea que ahí estamos teniendo ese consumo y de hecho nos contaron que en esa finca había plantación de frutales. Que hoy en día esos árboles ya no están más. Claro. Pero no, hasta ahora no hemos encontrado. Sí, frutas como evidencia de fruta fresca, que ahí me estaba mencionando, por ahí son las cactáceas, los frutos de cardón y de los frutos de las pencas, eso sí, como fruta fresca se puede considerar. Como los frutales, esto que menciona Maggie. Bueno, vamos a seguir, gracias Nati, vamos a ir cerrando. No sé, Catriel, si queda alguna pregunta en Facebook. Pregunta en concreto no, tengo varios saludos y comentarios. Bueno, si querés leer algunos así rapidito. Dale, sí, María Victoria Costa, dice que las charlas excelentes como siempre, está alegre de vernos y que en la Escuela Aurora de Santa María están muy agradecidos por estas entregas maravillosas. También tenemos un saludo de parte de Cristina Escatolín, unas felicitaciones. Qué bueno. Ay, gracias. Colega, Gracias. del trabajo en el Valle. Bueno, chicas, muchas gracias por sus presentaciones. Bueno, y para ir cerrando el encuentro de hoy, les voy a compartir de nuevo pantalla para... Ahí me avisan si se está viendo bien. Sí. Qué lindo. Estoy acá en concurso Pueblos Originarios. ¿Sí? Bueno, estoy muy contenta de anunciar este concurso de pueblos originarios para que estudiantes del Valle se puedan ganar colecciones de divulgación de AZ Editora, que bueno, nos hizo el gran gesto de donarnos 2 colecciones sobre los pueblos originarios, y tenemos 2 colecciones que vamos a estar regalando. Una, vamos a hacer a pedido de una de las maestras del Valle, separamos y vamos a hacer como 2 categorías en este concurso. La categoría 1, que va a ser el de escuelas primarias, y bueno, el premio va a ser la colección que se llama La Otra Historia, los pueblos originarios, que se centra en poblaciones de lo que es actualmente el territorio argentino. Es una colección que está escrita por Miguel Ángel Palermo y por Rosana Boizadó, que son académicos muy, muy importantes de Argentina. Y la segunda categoría va a ser para escuelas del secundario, la colección Gente Americana, o sea, distintos pueblos del continente americano. ¿Cuál es la consigna? La consigna es que hagan un dibujo de cómo se imaginan la vida de las personas del pasado y sus plantas y sus animales en este Yocabil del que estamos hablando, ¿no? Este Yocabil prehispánico, ¿sí? Es una consigna bastante amplia, bastante general, ahí pueden usar toda su creatividad para hacer el dibujo que más les guste. Y bueno, tenemos una serie de bases del concurso, que las voy a leer ahora, igual esto ahora lo voy a publicar también en la página del Facebook, para que lo puedan ver con detenimiento, y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahí por el Facebook. Bueno, van a poder participar estudiantes de escuelas primarias y secundarias del departamento de Santa María, ¿sí? Los participantes lo van a hacer en nombre de una escuela, o sea, el estudiante que gane le va a indicar al proyecto arqueológico Yocabil a qué escuela quiere que hagamos la donación, ¿sí? Entonces, pueden participar muchos estudiantes por una misma escuela, para tener más probabilidad de ganar. Entonces acá hacemos un llamado a los maestros, las maestras, los profes del Valle, que incentiven a los chicos a participar, a mandar su dibujo.
La idea es que manden una foto, ¿sí?, del dibujo que hagan a la dirección de correo electrónico, que es mi dirección de correo electrónico. Si tuvieran algún problema, bueno, nos pueden avisar y encontramos, digamos, la manera de ver cómo nos hacen llegar los dibujos. Va a tener que ser digital por el momento que estamos pasando. Cuando manden el dibujo, es importante que nos manden quién lo hizo, o sea, el nombre del dibujante, a qué escuela está representando, que sería, digamos, la escuela que va a recibir la donación, y la categoría, o sea, si concursa por escuelas primarias o secundarias. Los dibujos van a ser subidos a la página de Facebook del Proyecto Arqueológico Socavín, para que la gente pueda votar el dibujo que más les guste, ¿sí? Y entonces, los dibujos más votados, o sea, con más me gusta dentro de cada categoría, van a ser los ganadores. La votación va a cerrar el 12 de octubre, que es el último día de nuestras charlas. Vamos a cerrar la votación a las 12 del mediodía, hora argentina, ¿sí? Ahí vamos a ver cuántos me gusta tiene cada dibujo, y vamos a seleccionar a los ganadores. Y bueno, los ganadores van a ser anunciados el 12 de octubre, que además es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuando terminemos las charlas. Así que bueno, ojalá tengan ganas de participar, ojalá recibamos muchos dibujos, y bueno, cuanto antes lo manden, también antes lo vamos a poder subir a Facebook para que la gente lo vote. Y bueno, siguiendo con nuestro calendario de charlas, la semana que viene, el lunes 28 de septiembre, nos toca a nosotros, Catriel, hacer la tarea. Vamos a tener una presentación de Catriel sobre investigaciones en la Loma Redonda de Tilica, y una presentación mía sobre experiencias de cartografía participativa que estuvimos haciendo en Socavín. Van a estar súper interesantes, así que ojalá se conecten. Y esto también lo vamos a estar publicando. Y bueno, nada más, gracias por vernos, quédense en casa, cuidémonos entre todos,